Bueno, bienvenidos a nuestro WordPress Product Day. Eh, Muchas gracias Darío, nuestro Product Manager, y Stewart, nuestro Product Owner, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a conversar hoy de WordPress CRM. Así que todas las actualizaciones del día de hoy que les vamos a compartir son de WordPress CRM. Y con ello creo que es importante que hagamos un pequeño resumen de los módulos de los cuales estaremos conversando el día de hoy, si les parece. Entonces, recordemos que tenemos en el CRM módulos personalizados y módulos predeterminados. Entonces, entre nuestros módulos personalizados, tenemos la oportunidad de que nuestro CRM se adapte a procesos y flujos de negocio. No es el negocio adaptándose al CRM, sino que los módulos personalizados permiten que nuestro CRM se adapte a los modelos de negocios existentes. ¿Y qué tipo de personalizaciones vamos a poder hacer? Bueno, crear formularios, vamos a poder crear campos, hacer reglas y acciones sobre campos y sobre esas reglas. Ese es a nivel general las posibilidades que tenemos con los módulos personalizados, que hoy vamos a compartir algunas actualizaciones de este tipo de módulos. Tenemos también los módulos predeterminados, que estos ya están orientados a verticales de negocio. Para el día de hoy tenemos actualizaciones en el módulo de casos. Sabemos que el módulo de casos nos permite hacer gestiones tipos PQR, tipos HELDES, ¿cierto? Creando tipos de casos, gestionando estados, gestionando propietarios y responsables, haciendo gestión de ANS, ¿cierto? Y todo el flujo de registros, cambios históricos de los diferentes tipos de casos, ¿cierto? El módulo de contacto también, que es un módulo muy transversal, tanto para los módulos personalizados como para los módulos predeterminados. Y hay un módulo muy importante entre los predeterminados, que es el módulo de cobranza, para el cual hoy tenemos varias actualizaciones. Entonces, el módulo de cobranza nos permite hacer gestión de una o más obligaciones, siempre buscando tener la gestión más efectiva de la interacción de cobranza, ¿cierto? Teniendo una vista unificada en gran medida para nuestros agentes. Y allí, bueno, en la cobranza se puede hacer la gestión de los clientes o expedientes, como se le dice en el libro de la cobranza, de las interacciones de cobranza, gestionar las obligaciones también, la gestión de esas obligaciones y las actividades que hay que hacer alrededor de la gestión de las obligaciones como tal. Entonces, Stewart, ¿te parece si nos cuentas de las actualizaciones y los cambios que ya están, que tenemos en este momento en el módulo de cobranza? Claro, les cuento entonces, dentro del proceso de adaptabilidad y de entrega de funcionalidades, hemos entregado no más de 4 o 5 funcionalidades relevantes para este módulo, el cual va a tener una potencialidad importante dentro de las necesidades. Una de estas es poder listar de manera más fácil las gestiones de las cobranzas. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que en el tema de cobranza necesitamos un tema de lista unificada y gestión rápida para poder continuar con los registros, para ahorrar tiempo, para mejorar costos, ¿cierto? Y ser más eficaces. Okay. ¿Qué sucede entonces? La lista de gestiones le permite a un asesor o a un administrador, cuando ya se ha hecho el cargue, poder filtrar por esas gestiones para buscar un registro específico o muchos registros. ¿Qué quiere decir esto? Ya tendríamos una lista, pero hemos creado unos nuevos filtros. ¿Cuáles son esos filtros? Yo puedo filtrar ya por obligaciones activas, inactivas, por un parámetro en especial, lo que le va a dar al cliente o al asesor que está utilizando la herramienta mayor eficiencia. Okay. Lo que va a generar en ese momento reducción de costos. ¿Por qué? En tiempos de procesamiento y mejor rentabilidad. Okay, o sea que vamos a poder agregar ahí casi que la cantidad de campos que tengamos en la gestión. Sí, señor. Como posibilidad en el filtro. Sí, y lo interesante de esto es que cada filtro es adaptable, como lo mencionaste, a la necesidad de cada cliente. Es decir, los filtros que tiene en la operación o el negocio de Enrique pueden ser diferentes a los que vaya a manejar Darío o vaya a manejar Stewart, ¿cierto? Que es la concepción de nuestro CRM, que es personalizado, customizado según la necesidad del negocio. Okay.
Esa es una que nos parece muy relevante. Otra que nos parece muy ganadora. Sabemos que dentro del proceso de cobranzas, cada X tiempo recurrente se están cargando la información de los clientes, las obligaciones y las deudas. Esto es un proceso muy periódico. ¿Qué sucede? Que entonces, ahora que tenemos, la herramienta le permite, según la necesidad del cliente, decir, si yo cargo unos registros en el primer día del mes y hice un segundo cargo al día 15 del mes, pero no es la misma cantidad de los registros, ya la herramienta permite buscar qué registros no llegaron en el primer cargue, que ya se encuentran almacenados en la herramienta, y archivarlos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ya evitamos que alguien tenga que procesar primero la data, descargarla, hacer el cruce de qué información llegó o no llegó en esos procesos de cobranza, sino que la herramienta te facilita eso. Yo te pregunto, ¿eso es parametrizable o...? Sí, es parametrizable. ¿Por qué? Porque hoy tenemos operaciones que dicen, no me interesa hacer un archivado de toda la gestión, sino que sin importar la cantidad de registros que llegue, encargue uno, cargue dos, que la herramienta lo actualice. Ese es parametrizable por medio de permisos que el administrador llega, habilita o deshabilita en cualquier momento de tiempo para que haga esta función. Entonces, si te entendí bien ahí, Stewart, es, yo tengo la posibilidad de parametrizar si quiero que cuando cargue datos, todo lo que tenga cargado simplemente permanecerá activo y lo nuevo seguirá cargándose y ya. Y a mí me toca hacer esos cruces manuales para poder identificar cuáles son los registros activos y los inactivos. Sí. O parametrizo para que la misma herramienta se encargue de hacer todos los cruces de la información que tengo cargada con la información nueva y el mismo encargarse de desactivar todo aquello que no me llegó. Entonces, ¿qué hace la herramienta? Se los voy a explicar algo más sencillo. En el primer cargue 100 registros, ¿cierto? Del 1 al 100. Llegó la herramienta, los almacenó, guardó toda la información del cliente, el expediente, el día 15. Se hace su proceso natural, van haciendo la gestión. Llegó el día 20, se les mandó un segundo cargue y mandaron 70 registros, pero esos 70 registros están del 1 al 70, ¿qué significa? Del 71 al 100 no existen en ese cargue, pero sí existen en la herramienta. ¿Qué hace el sistema? Hace el match, cuáles existen y hace la actualización. Y los que no existen, automáticamente los lleva a otra parte del módulo y los oculta. Previo a haber decidido configurar. Es correcto. Pero en cualquier momento el administrador dice, yo los quiero volver a activar. Puede ir a activarlos para hacerle gestión. Entonces eso es muy dinámico, ahorra tiempo. Bien. Y facilita que el asesor se enfoque en hacer gestión, en realidad, en la información que se cargó para ese momento. Muy bien. ¿Qué otra información tenemos? ¿O qué otra actualización tenemos? Para el módulo de cobranzas estábamos utilizando APIs que eran generales para la herramienta, pero nos vimos en la necesidad, con base a el módulo de cobranzas específicamente, de crear un reporte que me ayudara a buscar la gestión del cliente y la gestión de que se le hace a esa obligación. Y de esa manera, aparte de tener el reporte configurado, poderlo consumir de manera más fácil por medio de un API. Entonces hemos creado un API para que esa API se pueda consumir, que me va a facilitar previamente a tener el reporte configurado, que debe tener unos parámetros o unos campos predefinidos, inicialmente tener quién es la obligación o el expediente, la gestión y la fecha en la que se hace esa obligación, esa gestión. Por la cual se va a filtrar. Por la que se va a filtrar. ¿Para qué? Para que la API, cuando se consuma, nos vaya a mostrar, según la estructura que ya tenemos, la cantidad de registros que consumimos. Por la página nos va a mostrar la mejor tipificación. Un ejemplo más coloquial para que lo entendamos. Darío tiene dos obligaciones, ¿cierto? Una obligación, no sé, crédito de vivienda y otra tarjeta de crédito. Entonces, llegó Enrique y le hace la llamada a Darío, preguntarle sobre la gestión de créditos de vivienda. Le hace una o dos llamadas y Darío no contesta. Entonces ya tenemos dos gestiones sobre esa obligación. Llegó Stewart y llamó también a Darío en otro momento de tiempo a preguntarle por el estado, o a llegar a un acuerdo, el estado de esa obligación de créditos de vivienda y acordaron un pago.
Entonces, esa gestión se tipifica de una mejor manera. Las dos que no tuvo contactabilidad le podemos poner un peso 100, pero la que tuvo contactabilidad y se llegó a un acuerdo de pago le ponemos un 80. Hasta ahí vamos claros. Pero en el ejemplo que mencionamos, Darío tiene otra obligación, que era la tarjeta de crédito. Enrique en otro momento de tiempo le hacen la llamada, hacen acuerdo de pago, incluso Darío menciona que hace el pago de manera inmediata. Enrique revisa y al realizar toda la gestión de esa obligación, la tipifica y la pone pagado y le da un peso del 10%. 10. Entonces, ¿qué tenemos? Se le hicieron varias gestiones a dos obligaciones que tienen varias tipificaciones. Entonces, dentro del reporte me va a salir toda la información. Darío, las obligaciones y la gestión que se le hizo, la tipificación. Pero el API, ¿qué me va a mostrar? La mejor tipificación. Entonces me muestra de las dos obligaciones en el de crédito de vivienda, en la que se hicieron 3 gestiones, ¿cuál me va a mostrar? La de 80. Tuvo 2 que no tuvo contactabilidad, una que sí, se le muestra la de 80 como la mejor tipificación en esa obligación. Y en la que era crédito, de tarjeta de crédito, me va a mostrar el 10, que fue en la que pagó. La mejor tipificación. La mejor tipificación de esa obligación. Entonces, esta API, ¿qué nos permite? Poder saber de todas las gestiones que se le hace a un cliente en una obligación, cuáles son las mejores. Que eso les sirve mucho a todas las casas de cobranza para tomar decisiones. Para saber qué campañas va a hacer, cómo tiene que lanzar nuevamente la información y los cargos. O sea, estamos entregando una mejora en un campo muy importante que es la mejor tipificación. ¿Qué es la mejor a nivel tipificación? de obligación cliente. Sí, señor. Muy bien. Súper. ¿Qué más tenemos dentro de este? Hemos cambiado también la manera de cómo se van a ver el tema de las gestiones, las obligaciones, que es a lo que también estamos apuntando, un tema de rediseño. Ya esto va a facilitar en manera mucho más fácil, valga la redundancia, que el asesor busque la información. Súper bien. Entonces, ¿te parece, Darío, si nos cuentas un poquito de las actualizaciones que tenemos en el módulo de casos? Vale, bueno, básicamente en el módulo de casos hay 3 actualizaciones, 3 mejoras que tenemos. Una es tema de reglas combinadas. Estas reglas combinadas, digamos que nosotros, antes el sistema, el CRM, tenía unos temas de reglas, pero ¿cómo las podía hacer yo? O no podía combinarlas. Entonces era como para poner un ejemplo sencillo de ciudades. Entonces yo listaba el país, la ciudad, y dependiendo de la ciudad, digamos que podía listar, no sé, los barrios. Entonces, antes nosotros teníamos el país Colombia, el departamento de Antioquia, la ciudad Medellín, y cuando iba a mirar los barrios me mostraba todos los barrios, no solamente de Medellín, sino de otras ciudades o municipios de Antioquia y de otros departamentos del país. Ahora, como ya podemos combinar, entonces lo bueno es que cuando yo seleccione, por ejemplo, Colombia, Antioquia, Medellín, y voy a ver los barrios, solamente voy a ver puntualmente los barrios de Medellín. Habrá otro municipio que no tenga barrios, entonces no me listará los Lo barrios. condiciona y combina esa regla. Es correcto. Entonces eso ¿qué va a ayudar? Va a ayudar también la agilidad de la gente a la hora de buscar la información en el listado, no tener que ver todo lo que no corresponde a los campos que le está buscando o a las reglas, sino puntualmente lo que pertenece a cada una de las reglas. Entonces, Aparte de eso nos da una capacidad de lógica. Es Sí. importante, de control y de lógica. Complementando lo que dice Darío, que es muy importante para esa funcionalidad, es decir, hay unos niveles. O sea, yo puedo tener reglas simples, ¿cierto? N, pero para poderlas combinar, para que mis campos, según el criterio o el corte de negocio, pueda mostrar una u otra información, puedo llegar hasta 6 niveles. Súper bien. Que eso es importante para saber hasta qué punto puede llegar el tema de la customización de la regla de negocio en mi herramienta. Una capacidad bastante amplia, 6 niveles, y también es un límite. Sí, es un límite. Muy bien. Muy bien. otra funcionalidad es el tema del control de la edición de los casos. Pues digamos que por defecto el CRM permite que
quien pueda editar un caso es únicamente el responsable, el propietario del caso y el administrador del CRM. Para de contar. Esta nueva funcionalidad que permite por perfiles dar permiso para poder editar los casos y modificarlos. Entonces, ¿eso en qué va a ayudar? Va a ayudar en que si en algún momento la persona que estaba a cargo del caso se enfermó y el administrador no está y se necesita hacer algún tipo de edición o gestión sobre ese caso, entonces el caso no queda ahí en el limbo, pendiente de gestión, se vence, etcétera. No, habrá un perfil que uno pueda configurar, obviamente todo es previa configuración, y esos que tengan ese perfil podrán ir y editar el campo. O sea, el administrador en ese caso, Darío, incluiría a una nueva persona responsable que esté en el perfil que permite editar. Exactamente. Que hay un perfil que es editores. Entonces ahí pondrán 2, 3, 4 las personas que ellos decidan, y esos que tienen el perfil de editor podrán editar adicional al dueño del caso, al responsable que lo tiene y al administrador, que igual continúan también con los permisos de edición. Una pregunta, entonces, ¿y si una operación quiere que solamente edite el administrador, qué hace? No, simplemente, o sea, el administrador por defecto siempre podrá editar, y es importante aclararlo, siempre también el responsable del caso. O sea, esas dos personas siempre podrán editar. Simplemente no hace nada, no configura nada del permiso, y ya si desea que haya un perfil que lo configure, pues van a configuración y le dan ese permiso, el chulito, y ya ese perfil puede permitir editar los casos. Esto nos da una capacidad de administración y de segregación de responsabilidades también. Incluso de seguridad, porque en ese orden de ideas no cualquier persona va a poder modificar la información que puede ser vulnerada o muy sensible, sino que en perfiles o roles con cierto criterio definido por el administrador lo van a poder hacer. Es correcto. Y la otra del módulo de casos es el tema del rediseño de la interfaz de usuario. Sí. Ese rediseño de interfaz de usuario, digamos que permite una visualización mucho más estética y una mejor experiencia de la gente y de la persona pues, que esté interactuando con el módulo de casos, para a la hora de hacer filtros, buscar un caso, encontrar la información. Es mucho más, digamos que la experiencia es mucho mejor. Esa interfaz de usuario que es muy bonita. Sí, incluso dentro de lo que ya habíamos mencionado, todo el CRM viene en una oleada de rediseño de manera paulatina o progresiva. Empezamos por el módulo de casos, donde inicialmente van a ver la parte donde está el resumen de la información, y paulatinamente vamos a ir creando el tema del rediseño de las configuraciones, ya el detalle en la ficha, así por los diferentes módulos, hasta ya tener todo el tema del look and feel ajustado en un tema de experiencia que facilite para eso el usuario. Eso lo iremos viendo en próximos updates. Súper. Y tienes también algo por ahí, Darío, de módulos personalizados, ¿cierto? Sí, hay un tema ya a nivel de módulo general, la parte de personalizados, hay unas reglas de acciones de formulario. Esas reglas de acciones de formulario, digamos que permiten seleccionar acciones como agregar y editar de manera combinada. O sea, antes uno podía agregar y, por ejemplo, acciones donde voy a mandar un correo electrónico, dependiendo de esa acción, mande un correo electrónico o un consumo de API, pues dependiendo de la acción que se hiciera, yo podía hacer algo. Antes me tocaba, digamos que construirlas todas una a una. Exactamente, ahora en una sola acción las puedo combinar y en esa misma puedo hacer todo. O sea, antes me tocaba hacer una regla para agregar, otra para editar. Correcto. Hoy puedo decirle que aplica para agregar y editar en la misma. En la misma regla. Super. Agregación. Eso parece pequeño, pero nos ahorra crear una regla. Claro. Sí, es una regla. Si tengo muchas, es una regla menos. Ahí es donde se ve en el volumen. Exactamente. Claro. Darío, muchas gracias por acompañarnos en este Product Day. Stewart también. Esto ha sido un Product Day de CRM. Los esperamos para una próxima entrega. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Eso es bien.